Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, vuestro canal, el lugar donde exploramos a fondo el fascinante mundo del entretenimiento turco, las telenovelas que nos roban el sueño y por supuesto, las vidas de las estrellas que las protagonizan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en las redes sociales, un rumor que ha encendido la chispa de la curiosidad en todos los fans de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Estamos hablando ni más ni menos que de la supuesta conversación o encuentro entre Kerem Bürsin y Gamze Erçel, la hermana de Hande. La verdad es que la relación entre Kerem y Hande desde que se enamoraron en el set de Senkalkapm hasta su ruptura ha sido un verdadero culebrón en la vida real. Y como toda buena telenovela, la historia está llena de giros inesperados, rumores, especulaciones y por supuesto, mucho drama. Por eso, hoy vamos a intentar desentrañar este misterio, analizaremos la información que ha circulado, separaremos la realidad de la ficción y sobre todo, intentaremos responder a la pregunta que todos se están haciendo. ¿Qué le dijo realmente Kerem Bürsin a la hermana de Hande Erçel? ¿Existe siquiera un diálogo o es todo una invención de las redes? Antes de que nos lancemos de lleno a esta investigación, quiero recordaros a todos que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis conociendo los secretos de vuestros ídolos turcos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el tema. Bueno, vamos a empezar por el principio. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda una de las más seguidas y comentadas de los últimos años. Su química en pantalla era innegable y traspasó la ficción, convirtiéndose en una relación real que enamoró a millones de fans en todo el mundo. Desde que se hicieron novios, cada uno de sus movimientos, cada una de sus publicaciones en redes sociales, era analizado al detalle. Eran la pareja perfecta, el cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en las telenovelas y en la vida real, el cuento de hadas llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un auténtico shock para sus seguidores, que no podían creer que su pareja favorita se separara. Y como era de esperar, la ruptura estuvo rodeada de rumores y especulaciones. Se habló de terceras personas, de diferencias irreconciliables, de presiones por parte de sus representantes. En fin, todo un abanico de posibilidades. Y aquí es donde entra en juego Gamze Erçel, la hermana de Hande. Gamze es una figura pública en Turquía, aunque no tan mediática como su hermana. Es influencer, modelo y tiene una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Además es una persona muy cercana a Hande, su confidente y su apoyo incondicional. Por lo tanto, es lógico pensar que Gamze jugara un papel importante en la vida de Hande durante su relación con Kerem y, especialmente, durante el proceso de ruptura. Ahora bien, ¿de dónde surge el rumor de la conversación entre Kerem y Gamze? Pues bien, la información es un poco confusa y fragmentada, pero parece que todo se originó a partir de publicaciones en redes sociales, comentarios de fans y noticias en algunos medios de comunicación turcos. Se hablaba de un posible encuentro casual entre Kerem y Gamze en algún evento público o incluso de una conversación telefónica. Los rumores más jugosos apuntaban a que Kerem había contactado con Gamze para pedirle disculpas por algo relacionado con su ruptura con Hande. Otros decían que Kerem quería saber cómo estaba Hande y si había alguna posibilidad de reconciliación. Incluso algunos llegaron a afirmar que Kerem le había pedido a Gamze que intercediera por el ante Hande. Un auténtico culebrón. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? Pues bien, lo cierto es que no hay ninguna confirmación oficial por parte de ninguno de los implicados. Ni Kerem, ni Hande, ni Gamze han hecho ninguna declaración pública al respecto. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho hasta ahora son solo rumores y especulaciones. Sin embargo, eso no significa que no podamos analizar la situación desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, es importante tener en cuenta la personalidad de Kerem Bürsin. Kerem es conocido por ser una persona educada, respetuosa y con buenos modales. Es posible que después de la ruptura sintiera la necesidad de disculparse con Hande por cualquier daño que pudiera haberle causado, aunque fuera de forma indirecta. En ese caso, no sería descabellado pensar que pudiera haber contactado con Gamze para transmitirle sus sentimientos. Por otro lado, también hay que considerar la relación entre Hande y Gamze. Como hemos dicho antes, son hermanas muy unidas y se apoyan mutuamente en todo. Es muy probable que Gamze haya sido un pilar fundamental para Hande durante su ruptura con Kerem. En ese sentido, es posible que Kerem quisiera saber cómo estaba Hande a través de Gamze, pero siempre desde el respeto y la discreción. Pero, también es importante ser realistas. Es muy probable que todo esto sea simplemente un rumor sin fundamento. Los fans a veces tienden a idealizar las relaciones de sus ídolos y a inventarse historias que les gustaría que fueran verdad. Además, los medios de comunicación a menudo se aprovechan de este tipo de rumores para generar más tráfico y aumentar sus ingresos.
En cualquier caso, lo que está claro es que la ruptura entre Hande y Kerem sigue generando mucho interés y expectación. Y mientras no haya una confirmación oficial por parte de los implicados, los rumores y las especulaciones seguirán circulando. Ahora bien, vamos a profundizar un poco más en los posibles escenarios de esta supuesta conversación entre Kerem y Gamze. Si realmente existió, ¿de qué podrían haber hablado? Como ya hemos mencionado, las opciones son variadas y dependen mucho de la interpretación que le demos a la situación. Un escenario posible es que Kerem, sintiéndose culpable por la ruptura, haya buscado a Gamze para disculparse sinceramente. Quizás quería expresarle que lamentaba el dolor causado a Hande y a su familia. Este escenario encaja con la imagen de Kerem como un caballero, preocupado por el bienestar de los demás, incluso después de una relación fallida. Podría haberle dicho algo como: Gamze, sé que esto ha sido muy difícil para Hande y quiero pedir disculpas por cualquier dolor que haya causado. Valoro mucho a Hande y a tu familia, y lamento mucho que las cosas hayan terminado así. Otro escenario, un poco más dramático, es que Kerem haya buscado a Gamze en un intento desesperado por reconquistar a Hande. Quizás después de un tiempo separados, se dio cuenta de que cometió un error y quería volver a intentarlo. En este caso, la conversación podría haber sido algo más intensa y emotiva. Podría haberle dicho algo como: Gamze, sé que quizás esto sea mucho pedir, pero necesito saber si Hande está abierta a la posibilidad de hablar conmigo. La echo mucho de menos y creo que podemos solucionar nuestros problemas. ¿Podrías interceder por mí? Este escenario es más propio de una telenovela, pero no podemos descartarlo por completo. Un tercer escenario, quizás el más plausible, es que la conversación haya sido mucho más casual y menos dramática de lo que imaginamos. Podría haber sido un simple intercambio de palabras en un evento público, donde Kerem le preguntara a Gamze cómo estaba Hande y le deseara lo mejor. Algo así como: hola Gamze, ¿cómo estás? Espero que Hande esté bien. Por favor, dile que le mando un abrazo. Este escenario es mucho más realista y acorde con la discreción que suelen mantener las celebridades turcas. Por supuesto, también existe la posibilidad de que no haya habido ninguna conversación en absoluto y que todo sea un invento de las redes sociales. En este caso, no habría nada que analizar y todo sería fruto de la imaginación de los fans. Pero independientemente de lo que haya sucedido realmente, lo importante es recordar que Hande y Kerem son personas adultas y responsables, capaces de tomar sus propias decisiones. Su relación, o la falta de ella, es un asunto privado que solo les concierne a ellos. Ahora bien, vamos a cambiar un poco el enfoque y a analizar el papel de los medios de comunicación en este tipo de rumores. Como hemos dicho antes, los medios a menudo se aprovechan de la curiosidad del público para generar más tráfico y aumentar sus ingresos. En este sentido, cualquier rumor relacionado con la vida amorosa de Hande Erçel y Kerem Bürsin es oro puro. Los medios sensacionalistas no dudan en exagerar la información, inventarse detalles y crear historias dramáticas para captar la atención de los lectores. Utilizan titulares llamativos, fotos comprometedoras, aunque a veces sean sacadas de contexto, y testimonios anónimos para darle más credibilidad a sus noticias. El objetivo es generar polémica y debate en las redes sociales, lo que a su vez atrae a más lectores y aumenta la publicidad. En este caso concreto, el rumor de la conversación entre Kerem y Gamze ha sido un filón para los medios turcos. Han publicado decenas de artículos y vídeos sobre el tema, cada uno más sensacionalista que el anterior. Han especulado sobre los motivos de la conversación, han analizado el lenguaje corporal de los implicados, aunque no haya ninguna prueba de que haya habido un encuentro, y han entrevistado a supuestos expertos en relaciones de pareja para que den su opinión sobre el asunto. Todo esto, por supuesto, genera una gran presión sobre Hande, Kerem y Gamze. Se ven obligados a lidiar con el acoso de los paparazzi, las preguntas incómodas de los periodistas y los comentarios malintencionados de los usuarios de las redes sociales. Es una situación muy estresante y difícil de manejar. Por eso es importante ser críticos con la información que consumimos. No debemos creer todo lo que leemos en Internet o vemos en la televisión. Debemos contrastar la información, buscar fuentes fiables y no dejarnos llevar por el sensacionalismo. En el caso del rumor de la conversación entre Kerem y Gamze, lo más sensato es esperar a que alguno de los implicados haga una declaración oficial al respecto. Mientras tanto, debemos tomar toda la información con pinzas y no dar nada por sentado. Además, es importante recordar que Hande, Kerem y Gamze son personas como nosotros, con sentimientos y emociones. Debemos respetar su privacidad y no juzgarlos por sus decisiones personales. Debemos evitar los comentarios ofensivos y el acoso en las redes sociales. En definitiva, debemos ser responsables con la información que consumimos y con la forma en que interactuamos con los demás en Internet. Debemos recordar que detrás de cada perfil de redes sociales hay una persona real con sentimientos reales. Ahora, centrémonos un poco en la situación actual de Hande y Kerem.
Después de la ruptura, ambos han seguido adelante con sus vidas profesionales y personales. Ande ha protagonizado nuevas series de televisión y ha continuado trabajando como modelo para importantes marcas. Kerem también ha participado en nuevos proyectos y ha seguido siendo uno de los actores más solicitados de Turquía. Ambos han intentado mantener su vida privada alejada de los focos, pero es inevitable que sigan siendo objeto de interés por parte de los medios y de los fans. Cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y cualquier rumor relacionado con su vida amorosa se convierte rápidamente en noticia. En cuanto a su relación actual, no se sabe con certeza si mantienen algún tipo de contacto. Algunos rumores apuntan a que se han visto en alguna ocasión, pero no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Lo que sí está claro es que ambos se respetan mutuamente y no han hecho declaraciones negativas el uno del otro. Es posible que con el tiempo puedan llegar a ser amigos. Pero por ahora parece que prefieren mantener la distancia y centrarse en sus propios proyectos. En definitiva, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo de cómo una relación amorosa puede convertirse en un auténtico culebrón mediático. Pero al final, lo importante es recordar que son personas reales con sentimientos reales y que merecen respeto y privacidad. Ahora, antes de concluir, quiero recalcar la importancia de no contribuir a la difusión de noticias falsas o rumores infundados. Las redes sociales, si bien son una herramienta poderosa para conectar y compartir, también pueden ser un caldo de cultivo para la desinformación. Antes de compartir cualquier noticia o comentario, verifiquemos la fuente y asegurémonos de que la información sea precisa. Recordemos que nuestras acciones en línea tienen un impacto en la vida de las personas reales, y debemos ser conscientes de ello. Contribuyamos a crear un entorno digital más respetuoso y responsable. No alimentemos el clickbait ni las noticias sensacionalistas que solo buscan generar polémica a costa de la privacidad y el bienestar de los demás. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Recapitulando, hemos explorado a fondo el rumor de la supuesta conversación entre Kerem Bürsin y Gamze Erçel, la hermana de Hande. Hemos analizado los posibles escenarios, el papel de los medios de comunicación y la situación actual de Hande y Kerem. Hemos concluido que, aunque no hay ninguna confirmación oficial al respecto, es importante tomar toda la información con pinzas y respetar la privacidad de los implicados. Espero que hayáis disfrutado de este análisis, y que os haya resultado informativo y entretenido. Me gustaría agradeceros a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre este rumor? ¿Creéis que realmente hubo una conversación entre Kerem y Gamze? ¿O pensáis que todo es un invento de las redes sociales? Dejad vuestros comentarios en la sección de abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones y debatir sobre el tema. Y por supuesto, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like y compartirlo con vuestros amigos y familiares. Cuanta más gente vea este vídeo, más fácil será para nosotros seguir creciendo y creando contenido interesante para vosotros. Finalmente, quiero recordaros que si aún no os habéis suscrito a nuestro canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo del entretenimiento turco, las telenovelas que nos roban el sueño y las vidas de las estrellas que las protagonizan. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Así que ya sabéis, dadle like, compartid, comentad y suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos.